Esta semana publicaba en mi canal de Telegram una noticia en la que comentaba, que podría ser saludable comer torreznos una vez a la semana. Normalmente la población está acostumbrada a recibir noticias sobre comida, sobre nutrición, que es simplista o que simplemente quiere crear esa sensación de clickbait para que la gente lea un artículo donde quizás el contenido va a ser banal y no le va a ayudar en nada a aumentar su conocimiento en temas de nutrición. Así que he querido dedicar este episodio del podcast a responder a la pregunta de si es saludable comer torreznos una vez a la semana y todas las cosas que se tienen que saber antes de introducir o no este alimento en tu rutina de alimentación. Vamos a ver qué son los torreznos realmente, la densidad nutricional, cuándo consumir grasa es un problema y te voy a dar finalmente un test para saber si a ti te viene bien incluir torreznos en tu alimentación. Así que nada, si te interesa este episodio, te recomiendo que te quedes conmigo un rato. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Bien, vamos por la base. Como sé que aquí puede haber personas de España y de otros países, seguro que en España saben lo que son los torreznos, pero a lo mejor fuera no. Los torreznos son unos alimentos que se hace aquí, es una comida típica de España, en concreto de Castilla y León, donde se utiliza la panceta del cerdo y se fríe a baja temperatura, a fuego lento, hasta que queda una parte externa crujiente y una parte interna, como más blanda. ¿Vale? Entonces es un alimento que tiene un ingrediente y al final la única problemática que te podría a ti venir a la cabeza si sabes que es un alimento que está frito es si realmente esa fritura tiene compuestos derivados de la combustión que puedan ser procarcinogénicos como ocurre en otras ocasiones. Pero en este caso, al ser frito, al menos tradicionalmente, en su propia grasa, digamos que son unas grasas saturadas, unas grasas que la temperatura le cuesta mucho degradar, por lo cual sería, y además si es la fritura a fuego lento, sería un alimento en el que el modo de cocinado, aunque sea frito, no sería del todo nocivo, ¿vale? Pero bueno, otro problema que creo que puede pretender la gente cuando abordamos el tema de los torreznos es que es un alimento muy rico en grasa. Obviamente estamos hablando de un corte del animal que es literalmente más de un 50 o un 60% de grasa. Entonces, claro, como es un alimento alto en calorías, pues entonces mucha gente dirá, wow, eso no se puede comer frecuentemente porque si no voy a engordar. Y aquí hay una de las cosas que la mitad de la población malentiende y no comprende del todo. Y es que, independientemente de que sea una fuente alta en calorías, que eso se podría ver si para tu caso es interesante o no, también es una fuente de proteína, de grasa saturada, de colesterol, aunque la palabra grasa saturada para la mitad de la población parezca algo negativo, o aunque la palabra colesterol para la mitad de la población parezca algo negativo, sin embargo, la grasa saturada tiene un rol muy importante a nivel energético en nuestra fisiología y también el colesterol. Todo lo que no comas de colesterol lo va a tener que producir tu hígado. Si le puedes quitar ese trabajo, pues mucho mejor, ¿vale? Además, estos torreznos tienen un cúmulo de vitamina B12, B6, B3, B2, B1, zinc, hierro, fósforo, selenio, magnesio, potasio, sodio. Es decir, no es un alimento muerto en nutrientes. De hecho, lleva cantidades significativas de todos estos micronutrientes que te acabo de decir. Y por último, es un alimento que tiene colina, un alimento que solamente está en productos de origen animal y que ayuda a la transmisión eléctrica de nuestras neuronas. Por lo cual, a nivel nutricional, es un alimento bastante interesante. Pero realmente, ¿cuándo es un problema o cuándo puede ser un problema consumir grasa? ¿Vale? Bueno, pues hay ciertas situaciones que realmente pueden hacer que el consumo de mucha grasa no sea idílica. La primera es cuando tu oxidación de grasa sea nula. En personas sedentarias o en personas con problemas metabólicos, quizá haya que tener cuidado en la introducción de la grasa y lo tengas que hacer de mano de un profesional. La segunda es cuando la proporción de tu porcentaje graso y tu porcentaje de masa muscular esté desregulada. Personas con mucho porcentaje graso en su cuerpo o personas que a lo mejor no tengan mucho porcentaje graso pero que la cantidad de tejido muscular sea muy bajita. En ambas opciones, digamos, esa proporción entre grasa y músculo está desbalanceada. Entonces ahí quizás también debas valorarlo con un profesional que estudie tu caso para ver si es interesante meter alimentos tan ricos en grasas como por ejemplo los torreznos.
Después, cuando el tubo digestivo esté dañado, cuando tengas una patología intestinal, quizás meter torreznos no sea el alimento más fácil de digerir, por lo cual ahí tendrías que valorar si en tu caso es interesante meterlo una vez a la semana, una vez al día, o solamente dejarlo para ocasiones concretas en los que, bueno, pues haya un bar en el que tenga eso y sea especialista en torreznos, entonces ahí sí que tiene sentido. También podría ser un problema la ingesta de grasa en personas sin vesícula biliar, pero ya te digo que yo tengo pacientes que consumen una comida bastante rica en grasas sin vesícula y han entrenado de forma muy eficiente a sus microorganismos para que le ayuden a digerir esa grasa, ¿vale? Y por último, en personas con heces amarillentas. Las heces amarillentas, digamos que nos dicen o nos dan información sobre que hay un proceso de mala absorción de grasa, por lo cual en estas personas lo más interesante es limitar la ingesta de alimentos ricos en grasa hasta que solvente el tema de la reabsorción o de la digestión de la grasa en sí, ¿vale? En estas situaciones podría no ser idílico o podría ser un problema la ingesta de alimentos ricos en grasa. Sin embargo, para el resto de la población, pues podría ser una opción, ¿vale? Por lo cual, vamos al punto número 4, el punto más interesante, que es el test. Pero tenemos que interpretar que, bueno, que tenemos delante un alimento, que el método cocinado está bien, que es denso en nutrientes y que obviamente si todo es favorable, pues podría ser interesante inclusive meterlo frecuentemente. Pero ahora te voy a dar unas preguntas, un cuestionario que si quieres puedes ir parando el vídeo para ir respondiéndote a ti mismo. Si cuando acabe de decirte las preguntas todo ha sido favorable a la ingesta de torreznos, pues podrás tomarlo más frecuentemente. Si en alguna de ellas no estás en una situación en la que no es lo más idílico tomarlo, pues o no los consumas o consúmelo esporádicamente. Pero bueno, lo primero y lo más interesante, la pregunta primera del test es: ¿te gustan los torreznos? En el caso de que no te guste, no los vas a tomar independientemente de los nutrientes que tengan, ¿vale? Entonces esa pregunta es vital y básica. Entonces, si te gustan los torreznos, si la respuesta es sí, seguimos avanzando en el test. Segundo, ¿te sientan bien? Es decir, cuando tú comes torreznos no tienes ningún síntoma de reflujo, eructos, no se te inflama la barriga, no tienes después heces raras. Entonces, ¿te sienta bien? Esa es la segunda pregunta. Si la respuesta es sí, seguiríamos el test, ¿vale? Tercera pregunta, ¿vas a incluir alguna comida rica en carbohidratos antes o después de los torreznos? ¿Por qué esta pregunta está en el test? Pues porque cuando nosotros comemos un alimento rico en grasa y después o antes metemos algún alimento rico en carbohidratos, la prioridad de nuestra fisiología, de nuestro organismo, es oxidar primero los hidratos de carbono que las grasas. Por lo cual, si yo voy a comer un plato de macarrones y después voy a meter torreznos, obviamente no es que no se vaya a digerir bien ni se vaya a absorber bien, que sí se va a digerir bien y se va a absorber bien si no tiene ninguna patología intestinal, sino que esa grasa no va a ser utilizada, va a ser almacenada, ¿vale? Y es un alimento bastante denso. Entonces, como es un alimento bastante denso a nivel calórico, necesitamos o estaría bien incluirlo cuando no tuviésemos una comida muy rica en hidratos de carbono, para que la prioridad oxidativa se fuese en esas grasas de ese alimento, ¿vale? Por lo cual, a la pregunta de ¿vas a incluir comida rica en carbohidratos antes o después? Si la respuesta es no, seguiríamos el test, ¿vale? Pregunta número 4 del test. ¿Estás en un proceso de mejora de la composición corporal en la que quieres reducir tu masa grasa? ¿Vale? Entonces aquí la pregunta, o sea, si la respuesta es sí, si yo estoy en un proceso de cambiar mi composición corporal, entonces tendrías que consultar a un profesional que te adaptara los torreznos a tu planteamiento de alimentación para la recomposición corporal, ¿vale? Porque no quiere decir que comiendo torreznos vayas a engordar, pero sí que como es un alimento muy denso, comiendo torreznos puedas al final del día consumir más cantidad de energía que la que necesita tu cuerpo, por lo cual se bioacumulará. Vendrá procedente de los torreznos o vendrá procedente de otros alimentos que consumas en la semana. Por lo cual, si estás en un proceso de mejora de la composición corporal y la respuesta es no, seguimos el test, ¿vale? Y 5, ¿comes muchas veces al día? ¿Vale? ¿Por qué? Esta es la última pregunta del test. Porque si comes muchas veces al día, lo más probable es que estés comiendo mucho más de lo que necesitas. Si comes 4 o 5 veces, a no ser que seas un atleta profesional o a no ser que seas un ciclista, estás consumiendo mucha más comida que necesitas, aunque sean, digamos, raciones pequeñas. O es muy probable que esto esté ocurriendo. Por lo cual, si comes muchas veces al día, quizás no sea interesante meter torreznos frecuentemente, porque hay muchas papeletas de que tu consumo de calorías sea mucho mayor que el que tu cuerpo necesita, como discutíamos en la pregunta anterior. Por lo cual, si la respuesta a comes muchas veces al día es no, sería interesante poder meter los torreznos para que te ayudasen a llegar digamos, a la cantidad energética diaria que necesitas, ¿vale? Por lo cual, puedes repasar poco a poco
estas últimas 5 preguntas del test y pensar y evaluar si en tu caso, o en el caso de tu familia, o en el caso de tus niños, en el caso que tengas tú especialmente, es interesante incluir torrenos a diario, semanalmente o mensualmente. Pero lo importante de todo esto y lo importante de este vídeo es que sepas que para una decisión de tomar o no tomar un alimento hay que valorar muchas cosas. No vale simplemente con, este alimento es saludable o no es saludable. Digamos, la nutrición no funciona así. Y optimizar la comida para cada persona tiene muchas incógnitas que resolver. Por lo cual es importante que te quedes con eso, que te quedes con que para cambios mínimos hay una gran variedad de posibilidades dependiendo de la persona, dependiendo de su estilo de vida, dependiendo del ejercicio que haga, dependiendo de su estado metabólico, dependiendo de su digestibilidad de los alimentos. Hay que evaluar muchas cosas antes de pautar algo o no pautarlo. Por lo cual es lo importante de este vídeo, que te quedes con que los alimentos no son buenos o malos, que la frecuencia de consumo va a depender de muchas cosas de tu vida y de tu digestibilidad y de tu día a día, y que cuando veas noticias de esta índole o con estas características en las que te intentan contar algo maravilloso para toda la población o muy malo para toda la población, seguramente no te estén dando información fiable o información que sirva para tener un buen criterio con tus, digamos, decisiones alimentarias. Así que nada, espero que te haya gustado este episodio. Si haces el test o quieres contarme algo, te invito a que me lo digas por la comunidad de Telegram, que me gusta mucho, y nos vemos en el próximo. Chao.